Bienvenidos a Ecos Literarios. Continuamos con la épica historia de Desolate Era, donde el camino hacia la inmortalidad está lleno de desafíos. Acompáñanos en los siguientes capítulos. Libro 28, Región de Archaeus, capítulo 11, Moxa el Daolord, vestido de negro, estaba sentado dentro de esa ardiente caverna de piedra. De repente, volvió su mirada hacia aquel pasillo que levitaba. En su interior, una criatura voluminosa y musculosa se arrastró a través de las ardientes piedras. La criatura estaba blandiendo una enorme greataxe, cortando hacia abajo con ella una y otra vez. Basta con mirar a esta criatura musculosa, uno podría fácilmente saber qué tremendo poder esta greataxe sostuvo en su interior. Sin embargo, el greataxe era apenas capaz de separar las piedras ardientes y tomó docenas de golpes de la greataxe con el fin de cosechar una sola pieza. Auge. 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 Las reverberaciones eran bastante débiles cuando llegaron al Daolord de túnica negra, Moxa. El Daolord de túnica negra llamó a la criatura. «Ven acá, sí, maestro». Una voz retumbante resonó desde abajo. Voz. Una raya de luz salió de las profundidades de aquel pasillo que levitaba y luego aterrizó dentro de la ardiente caverna de piedra. Era una cosa extraña, increíblemente musculosa, cuyo cuerpo desnudo irradiaba una luz metálica. Claramente, esto no era una criatura viviente normal. La criatura tenía en sus manos un greataxe negro que era casi tan largo como alto, y al entrar, se arrodilló respetuosamente. «Maestro, ¿cuál es su oferta?» El negro Daolord asintió con la cabeza. 5 niños de nivel mundial han entrado en el reino inmortal sagrado. A pesar de que eran meramente a nivel mundial, se puede decir que todos ellos han alcanzado un nivel de poder comparable al de Daolords del segundo paso. Los 5 ya han entrado en mi patrimonio y avanzan continuamente en esta dirección. Te ordeno que vayas y los limpies. Recuerda, no importa que, no dejes que dañen mi Prismatic Kilowly Flower. Mosca entiende, dijo la imponente criatura respetuosamente. Entonces vete, ordenó Daolord, de túnica negra. La criatura musculosa salió instantáneamente por el pasillo mientras volaba continuamente hacia arriba. Pronto, llegó al punto de entrada a la capa más baja de la finca. El Daolord de túnica negra asintió ligeramente. Realmente no le importaba mucho la muerte de ese retenedor, ya que el retenedor había sido alguien que solo había sido capaz de romper gracias a una pseudo samsara píldora. Su único trabajo era ayudar a los Daolord, de túnica negra, a torturar a los cultivadores mortales. Alguien como el Daolord de túnica negra no querría bajarse ni desperdiciar su energía en los mortales atormentadores. Simplemente ordenaría a sus subordinados que lo hicieran por él. 5 cultivadores absolutamente increíbles a nivel mundial. Lo más probable es que tengan una buena oportunidad de convertirse en absolutamente increíble Daolords. Una lástima. El Daolord de túnica negra soltó un suave suspiro. ¿Por qué has venido aquí? En lo profundo de la finca de Daolord. Hinin y el resto de los 5 seguían avanzando. Tiene que haber un enorme secreto escondido dentro de este camino, dijo el príncipe Grethoy. Ya hemos encontrado 8 diferentes sellos restrictivos en este camino, y nos tomó enormes cantidades de esfuerzo para romper a través de ellos. ¿Por qué pondrían estos sellos aquí si este no fuera un lugar importante? Hemos roto bastantes sellos en la finca, pero ningún enemigo ha surgido para enfrentarnos. Probablemente no hay ningún Daolord aquí, Solevin se rió. Espero que todo siga siendo tan fácil. Eso sería maravilloso. Espero que así sea también. Avanzaron por el pasadizo, profundizando cada vez más a través de las diversas capas de la finca. De repente, una enorme puerta de piedra apareció al final del sendero delante de ellos. Esta puerta de piedra estaba cubierta por extrañas tallas que emanaban un aura oscura y pecaminosa. Solo mirarla hizo que los 5 se sintieran incómodos. En verdad, todos habían notado que parecía que toda la finca estaba llena del aura de odio y pecado, y el aura era especialmente pronunciada en ciertas áreas. Crackle, crepitar, crepitar. La proyección del corazón de Solevind y el dominio de la espada de Nin se estrellaron contra la puerta de piedra. Las runas doradas aparecieron inmediatamente en la superficie de la puerta de piedra y comenzaron a fluir a través de ella. Las runas eran increíblemente poderosas, y no fueron dañadas en lo más mínimo por los ataques. El señor del corazón, Solevind, cuidadosamente previó la formación que acababa de aparecer sobre la puerta de piedra. De los 5, Hardlord Sowen poseía el más alto nivel de habilidad en el Dao de las formaciones. Pasó bastante tiempo, con la cabeza erguida, mirando fijamente a la puerta de piedra. «Haz lo que te digo», instruyó el señor de corazón Solevind. «Hermano Hinin, golpee con su espada con la máxima fuerza y destruya las runas aquí».
Su proyección del corazón inmediatamente hizo que una parte particular de las runas se iluminara. Hermanos Firesurge y Esquifire, ustedes dos atacarán estos dos lugares. El señor del corazón Solevin dejó una vez más destellos de luz encima de la puerta de piedra, esta vez señalando dos áreas con runas en la parte superior y muy inferior de la puerta de piedra. Hermano, gran alegría, todo lo que necesitas hacer es lanzar golpes de fuerza contra esta puerta. Solevin se rió. Deja el resto para mí. Utilizar la fuerza bruta para romper las formaciones sería increíblemente difícil. Si fueras experto en el arte de las formaciones, las cosas serían mucho más fáciles. Incluso si no fueras capaz de superar la formación por ti mismo, si pudieras señalar ciertas áreas críticas y luego concentrar tus esfuerzos en esas áreas, sería cientos de veces más fácil que simplemente intentar forzar a toda la fuerza. Todo el mundo, ataque. Exclamó el señor del corazón Solevin. Silbido. Nin golpeó con su espada. La espada se disparó sin crear ningún sonido, pero en el instante en que apuñaló contra las runas divinas, su poder se desató completamente junto con un poder de penetración terriblemente fuerte. Si Nin lo deseaba, sería capaz de desgarrar el espacio y entrar en una dimensión espacial completamente diferente. Las runas fueron completamente atravesadas y destrozadas por la huelga de Nin, dando lugar a la formación que cubre la puerta de piedra para comenzar a temblar. En verdad, una pequeña parte de una formación tan grande que se destruye normalmente no tendría mucho impacto. Solo una parte crítica de la formación que sería destruida. Bien. El señor del corazón Solevin reveló una mirada de deleite. La espada de Nin era realmente aterradora. Anteriormente, como habían estado rompiendo una barrera sellada tras otra dentro de la finca, habían encontrado una barrera particularmente vil que ni siquiera el príncipe Greyjoy había podido romper. Al final, fue Nin quien había intensificado y usado su espada para apuñalar una parte crítica de la formación. Todos estaban aturdidos por la espantosa y fuerte espada de Nin. En términos de poder de ataque crudo y abrumador, Prince Greyjoy fue el más fuerte de los 5. En términos de perversidad, la espada de Nin era la más mortífera. Ataque. Esquifire, Brixore y Firesurge atacaron simultáneamente, el primero usando fuego y el segundo usando agua. Estos dos eran diametralmente diferentes tipos de energía y eran iguales en poder. Como resultado, cuando unieron fuerzas, resultaron en una cantidad absolutamente explosiva de energía que se desató. Esquifire había crecido mucho más fuerte en los últimos años, tal vez porque los 12 rollos del Sutra de la Eternidad eran una técnica increíble. A estas alturas, Esquifire era tan fuerte como Firesurge, que había sido el miembro más débil de las 4 élites de los 12 palacios. El príncipe Greyjoy envió sus enormes palmas doradas que chocaban hacia abajo hacia los dos lados de la puerta de piedra cerrada. Retumbar. La barrera de estanqueidad se torció, ya no era capaz de soportar el poder que se había puesto en marcha contra ella. Con un sonido retumbante, la puerta cerrada de piedra comenzó a abrirse cuando la barrera se rompió naturalmente. Los dos lados de la puerta de piedra fueron abiertos por las palmas gemelas, revelando un pabellón vacío detrás de ellos. ¿Así que hemos llegado al final de este pasadizo? Nin y los demás estaban aturdidos. Habían encontrado múltiples barreras en el camino y se habían sentido seguros de que habría otro pasadizo más allá de las puertas de piedra. ¿Quién habría pensado que en vez de eso sería un pabellón? Nin y los otros 4 avanzaron con cautela, rodeados por la proyección del corazón del mundo y el dominio de la espada. Atravesaron la puerta de piedra y entraron en el pabellón. El pabellón vacío tenía aproximadamente 30.000 metros de tamaño. Una forma extremadamente muscular estaba sentada dentro del pabellón. La criatura era completamente de color carmesí, e incluso sus ojos estaban ardiendo con fuego. No parecía una criatura viviente ordinaria. ¿Un golem? Greyjoy frunció el ceño. ¡Qué golem poderoso! El rostro de Solevin se tensó también. El Daolord que matamos fue simplemente en el primer paso. ¿Por qué hay un golem tan poderoso aquí? El corazón de Nin se hundió. Todos podían decir que esto no era más que un poderoso golem, pero era diferente de los golems más débiles que habían existido en el Sacro Imperio Inmortal. Aquellos golems estaban en el nivel de fuerza de Dios más antiguo a lo sumo. Este estaba en el nivel Daolord. Su aura era tan pesada y densa que no había manera de que un Daolord ordinario pudiera igualarlo en poder. ¡Boos! Había otra puerta de piedra en el otro extremo del palacio. Esa puerta de piedra herméticamente cerrada estaba cubierta con una capa de energía verde intensa que irradiaba odio, con el odio tan denso que las caras furiosamente rugientes aparecerían constantemente en su superficie. Se estaban acumulando cantidades insondables de energía elemental densa de las áreas circundantes, luego canalizaban hacia y por la puerta de piedra. El odio y la malicia se están reuniendo aquí,
¿Qué diablos está detrás de esa puerta de piedra? Nin se dio cuenta de que estaban muy cerca de descubrir algunos de los secretos detrás del Sacro Inmortal Realm. Los 5 intercambiaron una mirada, y sus corazones se hundieron. Todos sabían que esto probablemente sería la batalla más mortal en este universo alternativo, y que era posible que pudieran morir aquí. Hemos entrado en la región Arqueo por orden de nuestro maestro. Me gustaría pedirle que ceda y libere a los 5 de este Sacro Inmortal Reino, dijo Solevind. Si hay algo que quieras de nosotros, solo dímelo. El golem masivo, sentado en la posición de loto, levantó lentamente la cabeza y miró al grupo de Nin con sus ojos ardientes. Sus labios se separaron en una sonrisa salvaje mientras se ponía en pie, luego extendió su mano izquierda. Al instante, un enorme escudo negro apareció en su interior. Luego extendió la mano derecha, haciendo aparecer una enorme Greataxe. Un escudo en una mano, un Greataxe en el otro, y su aura explotó completamente, barriendo por todo el palacio y haciendo que el eco y el trueno. Quiero, la voz de un golem masivo resonó, para que todos ustedes mueran, auge. El golem se transformó en una raya de luz, ya que se cargaba directamente hacia el grupo de Nin. Libro 28, Región Arqueo, capítulo 12, en peligro de morir. El pabellón entero era meramente 30.000 metros de tamaño, y por lo tanto fue llenado completamente por el dominio de la espada de Yin Yang. Torrentes de luz eléctrica y luz acuosa se transformaron en enormes espadas que furiosamente cortaron todo lo que había cerca. El altísimo golem fue asaltado por interminables ataques, pero simplemente rugió con furia mientras cargaba contra el grupo de Nin. El dominio de la espada Yin Yang no fue capaz de hacer nada en absoluto. ¡Boos! El señor de los corazones Solevind se alzó en lo alto en el aire, con sus batas rojas revoloteando. En realidad parecía transformarse en un pájaro divino que estaba bañado en llamas. Más y más de estos pájaros llameantes comenzaron a aparecer en la zona a su alrededor, así como enormes cantidades de lava ardiente. Solevind instantáneamente manifestó un total de 18 brazos, y cada brazo representaba un pico de un pájaro de fuego mientras todos volaban hacia ese golem. Matar. Ataque. Skifire Brixore y Waterlord Firesurge unieron sus fuerzas de manera práctica. Hace tiempo que se habían acostumbrado a ataques combinados y, por lo tanto, lanzaron ataques entrelazados de agua y fuego directamente hacia los golems. En cuanto a Nin, primero usó 3 cabezas, 6 armas, luego sacó sus 6 espadas divinas. Príncipe Greathoi realmente manifestó 6 brazos también, una vista rara para Behold. Los dos tuvieron los ataques más poderosos, y fueron los últimos a atacar. ¡Guar! El golem masivo rugió furiosamente mientras cortaba horizontalmente con la enorme Greataxe negra en su mano. Este chap parecía cortar los cielos de la tierra misma. Nin y los demás todos al instante sintió que sus corazones se volvían fríos. El señor del corazón Solevind había usado su proyección del corazón del mundo para manifestar 18 pájaros de fuego ardientes, pero fueron todos cortados en 2 pedazos por este golpe. Scafar Brashor fue enviado volando por el chap también, y él gritó furiosamente para advertir a los demás. ¡Boos! El cuerpo de Waterlord Firesurge se separó por la cintura. La sangre voló por todas partes, y una mirada de choque y rabia estaba en sus ojos. Y entonces, todo su cuerpo se transformó en un flujo de agua que intentó huir. Auge. 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 Las 6 enormes palmas de oro del príncipe Greathoi comenzaron a descender de los cielos, golpeando contra el borde de esa Greataxe e impidiéndole continuar sus ataques. Gracias a él, Skifire y Firesurge fueron salvados. Hermano Dark North, el príncipe Greathoi vomitó una bocanada de sangre mientras volaba hacia atrás, pero aún así logró enviar una urgente llamada mental a Nin. 6 rayas silenciosas de luz de espada. Cuando el príncipe Greathoi ató el Greataxe, las 6 rayas de luz de espada lo rasparon y apuñalaron directamente hacia los dedos de la mano derecha del golem. Nin sabía muy bien que se trataba de un golem que era tan resistente y resistente como un tesoro mágico. ¿Para destruir realmente este golem? Ni siquiera un Daolor del cuarto paso sería capaz de hacer esto, sin decir nada de Nin. La postura de Nin Blooddrop tenía poder penetrante, cierto, pero no sería capaz de perforar el cuerpo del golem ni siquiera una pulgada. Por lo tanto, Nin tenía solo un objetivo, atacar las articulaciones de los dedos en la mano derecha del golem, luego aprovechar su Greataxe. Nin había sido capaz de decir muy rápidamente que este golem estaba en un nivel extremadamente alto de habilidad en manejar un Greataxe. Si Nin era capaz de desarmarlo y tomar el Greataxe, el golem instantáneamente perdería la mayoría de su poder. Esto era similar a como si Nin mismo perdió sus 6 espadas eternas, él solo sería capaz de desencadenar 10 a 20% de su verdadero poder. Crujido.
Sonido metálico. Las 6 rayas de luz de espada simultáneamente apuñaladas en diferentes articulaciones en la mano derecha del golem. El aterrador poder de penetración de la postura de la gota de sangre hizo que los dedos de la poderosa mano derecha del golem se soltaran involuntariamente ligeramente, haciendo que su agarre sobre la Greataxe se debilitara. Nin estaba encantado de ver esto. Justo cuando estaba a punto de avanzar y agarrar la Greataxe, Dark North, cuidado, la voz de Solevin resonó en la mente de Nin. El rostro de Nin se puso pálido, porque un enorme escudo chocaba contra su cabeza con una cantidad de energía absolutamente imparable. El golem sonrió fríamente cuando envió su enorme escudo girando hacia Nin. Su mayor habilidad estaba en el arte de usar escudos. Fue creado para servir como guardián de su amo en situaciones peligrosas, para ayudar a comprar a su maestro algún tiempo extra. La única razón por la que también era muy hábil en el manejo de hachas era porque había sido asignado a trabajar como minero durante incontables años. Aún así, comparativamente hablando, su verdadera experiencia todavía estaba en blandir escudos. Retumbar. Cuando el escudo se derrumbó, era como si los propios cielos presionaran contra Nin. Incluso una estrella del caos probablemente sería reducida a polvo por un golpe de este escudo. A medida que el escudo se acercaba cada vez más a Nin, capas de espacio multicolor generadas por la aterradora presión comenzaron a aparecer justo delante de ella. No había manera de que Nin se apoderara de la Greataxe. Lo único que podía hacer era usar sus espadas para defender lo mejor que podía. Auge. El escudo golpeó directamente las 6 espadas de Nin. Aunque Nin era hábil en el uso de sus largas palabras para defender, eso significaba muy poco cuando había una disparidad tan enorme en el poder. El escudo atravesó los 6 brazos de Nin y se estrelló contra el cuerpo de Nin. Nin sintió que su cabeza se oscurecía al ser enviado volando hacia atrás con un auge. Casi instantáneamente se estrelló contra las paredes del pabellón y la sangre inmediatamente salió de su boca. Las caras del príncipe Greyjoy, de Heartlord Sowen, de Scaffar Bradshaw y de Waterlord Firesword se pusieron pálidas al ver esto. Todos quedaron completamente aturdidos. La huelga de ese escudo era mucho más poderosa que las huelgas de la Greataxe. En realidad me hiciste perder mi control sobre mi Greataxe. ¡Qué formidable espada arte! Haré que tu muerte sea más limpia. El golem cargó adelante, cada paso haciendo temblar el pabellón. Continuó manejando el escudo en una mano y el Greataxe en la otra mientras se precipitaba hacia Nin. Claramente, el hecho de que Nin le hubiera hecho perder momentáneamente su control sobre su Greataxe lo había irritado bastante. El príncipe Greyjoy y los demás sintieron que sus corazones se volvían fríos al ver esto. En este momento, ya no les importaba el Greataxe. Ese escudo los preocupaba. La mente de Nin seguía loca y él estaba recuperando lentamente la conciencia. Justo ahora, había sido golpeado completamente inconsciente por un breve momento. Afortunadamente, tenía un traje de armadura eterna que lo protegía y ya había dominado completamente la técnica del ídolo de oro. Esa era la única razón por la que había sido capaz de sobrevivir a esa aterradora huelga. Si tuviera una habilidad divina protectora ligeramente inferior, tal como una que solo hizo que su cuerpo fuera comparable a la dureza de un arma Dao común, probablemente habría muerto de esa colisión. Afortunadamente, el cuerpo de Nin era tan duro como un arma Dao de alto grado. No era tan fácil de destruir. Doge, hermano Dark North. El príncipe Greyjoy una vez más golpeó hacia afuera con sus 6 palmas de oro hacia el golem, y el golem una vez más golpeado con su escudo, haciendo que el inmenso nivel de poder una vez más descender sobre los cultivadores. ¡Boom! Las 6 palmas doradas chocaron de frente con el enorme escudo. En realidad, las artes de la palma del príncipe Greyjoy eran en realidad bastante similares en función y efecto al escudo del golem. De hecho, las técnicas de Prince Greyjoy realmente evidenciaron una comprensión mucho más profunda del Dao. El problema era que el golem era simplemente demasiado abrumadoramente poderoso. Príncipe Greyjoy apenas calificado como teniendo el poder físico de un Daolord del primer paso, pero este golem tenía el poder de un ápice Daolord del tercer paso. A pesar de que su técnica era bastante débil, quizás comparable a la de un supremo dios del mundo, todavía podría dominar completamente al príncipe Greyjoy. Para un golem ser capaz de alcanzar un nivel de maestría en el uso de un escudo que era comparable a la de un mundo supremo dios era realmente muy increíble. Después de todo, los golems eran por naturaleza muy inferiores a los verdaderos cultivadores en términos de poder entender el Dao. Explosión. La luz dorada irradiaba de todas las partes del cuerpo del príncipe Greyjoy, haciéndole parecer como si estuviera hecho de oro. Y sin embargo, no pudo evitar escupir un bocado de líquido dorado cuando fue enviado volando hacia atrás.
Sin embargo, su interceptación le dio a Nin el tiempo que necesitaba para recuperar completamente la conciencia. Muere. El golem sacudió su Greataxe una vez más, esta vez cortando hacia Scafar Bradshaw y Waterlord Firesurge. Nin había vuelto a sus sentidos, y una mirada fría estaba en sus ojos. ¡Boos! De repente apareció una leve ondulación con el pabellón. La ondulación era muy delicada, e incluso el dominio de la espada Yin Yang de Nin era difícil de detectar. Sin embargo, una vez que la ondulación se trasladó al lado del golem, el golem reveló una mirada de shock. Silbido. De repente apareció una viciosa e insidiosa raya de luz de espada, que evitó tanto la Greataxe como el escudo mientras golpeaba la cabeza del golem. Retumbar. El golem no podía dejar de ser golpeado hacia atrás. Cuando fue golpeado hacia atrás, esa víbora como raya de luz de espada apareció una vez más. Esta vez, en realidad comenzó a torcerse ya que rápidamente se unió el golem en anillos de espada de luz, completamente Trustlinered Up. Una figura envuelta en niebla negra apareció de repente, haciendo que el golem desapareciera con una ola de mano. La figura miró a Nin. Por las órdenes del maestro, se te permite que te ayude una vez. Ahora que he tratado con este golem, he cumplido mi promesa. Nin todavía estaba hundido en el suelo del pabellón. Él asintió. Esta figura envuelta en neblina negra era uno de los 4 golems que el emperador Mirrors no había preparado para sus discípulos personales, el golem conocido como el asesino. Boos. El asesino desapareció instantáneamente, volviendo al mundo de la pintura de Mirrors no. Dentro de ese mundo, el asesino, el emperador vestido de oro, el pescador y el espadachín estaban todos juntos, mirando al golem que llevaba el escudo y el hacha. Realmente se movió muy rápido, el emperador vestida de oro se rió. Este tipo no está tan mal. Se puede considerar que es tan fuerte físicamente como un ápice de Daolord del tercer paso, dijo el asesino fríamente. Sin embargo, sus técnicas de empuñadura de escudo son débiles, y sus habilidades de manejo de Greataxe son aún más débiles. En general, apenas puede ser considerado tan fuerte como un Daolord débil del tercer paso. Yo era el contador perfecto para él en todos los aspectos. Esta fue una victoria fácil. Los 4 eran todos comparables a los ápices Daolords del tercer paso. En términos de velocidad y poder, habían llegado realmente al umbral de Daolords del cuarto paso, y todos ellos tenían artes de espada extremadamente profundas. Aunque Nin los había derrotado, eso era porque el emperador Mirrors no les había ordenado usar solo cierto nivel de artes de espada. Pero, por supuesto, sus habilidades eran ligeramente inferiores a las de las espadas de un verdadero Daolord del tercer paso. Por lo tanto, promediaron a ser tan fuerte como un ápice Daolord del tercer paso. ¿Fuerza? ¿Velocidad? ¿Comprensión? Superaron este nuevo golem en todos los sentidos. Dentro del pabellón, Nin continuó sentándose allí en el suelo. Waterlord Firesurge reformó lentamente su verdadero cuerpo fuera de las corrientes de agua, mientras que Scafar Bradshaw se volvió hacia Nin. Solevin soltó un largo y relajado suspiro. En cuanto al príncipe Greatjoy, empezó a rugir de risa. Eso estuvo cerca, Solevin se rió. Hermano Dark North, te debo mi vida. El príncipe Greatjoy miró hacia Nin. Nin soltó un suspiro de alivio también. Ese golem les había llevado lejos, demasiada presión. Al final, seguían siendo solo un grupo de 5 hombres de cultivadores de nivel mundial. Cuando se enfrentaba a un golem que era comparable a un Daolord del tercer paso, estaban completamente aplanados con cada clase. Si pasaba demasiado tiempo, probablemente habrían perdido la vida. Libro 28, Región de Archaeus, capítulo 13, El Daolord Negro Robert Gracias, Dark North. Skifire Brixore y Waterlord Firesurge miraron hacia Nin con gratitud. Justo ahora, si Nin hubiera sido un momento demasiado lento, los 2 habrían perecido. De los 5, los 2 eran indudablemente los más débiles. Hermano Dark North, justo ahora vi una figura oscura aparecer, capturar el golem, y luego decir algo sobre solo ayudarte una vez. El príncipe Greatjoy preguntó frenéticamente, hemos eliminado el golem, pero probablemente fue equivalente a un Daolord del tercer paso. No hay manera de que su amo fuera el Daolord que matamos antes, lo que significa que es muy probable que un segundo Daolord resida dentro de la finca. Si ni siquiera podemos lidiar con su golem, probablemente estaremos en grave peligro una vez que Daolord ataque. Los demás también entendieron este punto. Ellos habían dispuesto del golem y se las arreglaron para mantenerse con vida, comprándose un poco de tiempo de respiración extra, pero el peligro todavía estaba allí. Aún así, no había nada que pudiera hacerse. Si realmente había un Daolord aún más poderoso aquí,
No había nada que pudieran hacer excepto enfrentarlo. Después de todo, era la finca del Daolord. Estaban en terreno enemigo. Sí, solo puede ayudarme una vez. Nina sintió. Mi amo dijo una vez que no puedo confiar en él para hacer frente a todos los peligros que encuentro, por lo que solo me asistirán una sola vez. Greathoy, Solevind y los demás asintieron. Ellos entendieron este principio. Nin no reveló el hecho de que tenía 3 golems más. Era mejor para el poder dejar más cartas de triunfo en la manga. Esquifire, eres miembro de los imperiales. ¿No tienes ninguna carta de triunfo? Si Dark North hubiera sido un segundo más lento, habrías terminado. Greathoy miró a Esquifire. Los 5 habían cortado completamente esta región local del espacio-tiempo del resto de la finca, y la proyección del corazón de Solevind estaba manteniendo una estrecha vigilancia también. No había manera de que ninguna forma de fuerza divina o fuerza del corazón pudiera espiarlos. Esquifire se rió torpemente. ¿Y qué si soy Bradshaw Imperial? Poco después me uní al reino, fui arrastrado por el Hegemon y enviado aquí a la región de Archaeus. Puesto que todo el punto de esta aventura es para mí aprender y crecer, naturalmente se negó a darme cualquier tesoro protector en absoluto. Una vez que tengas demasiadas cartas de triunfo, una excursión como esta ya no sería una aventura, sería turismo. Así que, realmente no tengo ningún triunfo en absoluto. Ni los demás estaban realmente sorprendidos al oír esto. Era muy difícil para los cultivadores como ellos adquirir cartas de triunfo particularmente poderosas que pudieran usar. Nin mismo tuvo que convertirse en el discípulo personal del emperador Mirror antes de que él aprendiera que él tendría 4 golems que pudieron cada uno ayudarle una vez. Lo más probable es que los otros discípulos del emperador Mirror tampoco revelaran este hecho. Cuanto más poderoso era un golem, más valioso sería. Un golem que era comparable a un Daolord de Verge sería un tesoro absolutamente inapreciable. Incluso el Palacio de la Espada en sí solo había sido capaz de adquirir unos cuantos golems tales en el transcurso de incontables ciclos de caos. Daolord Ashgod era un Grandmaster increíble del artificio, pero incluso él podía solamente crear un golem único en su vida, uno que él nunca pensaría nunca en vender. Después de todo, sencillamente no había forma de encontrar otro golem de tremendo poder y lealtad inquebrantable. Igualmente, el emperador Meroes tenía un solo golem de tal poder. Al final, lo había cambiado por 40 golems que eran comparables a los Daolords del tercer paso que dejó a sus discípulos personales. Por lo tanto, realmente era bastante raro y difícil para uno adquirir verdaderamente poderosos golems. Los golems más débiles, aquellos que eran comparables a Daolords del primer paso o segundo paso, eran mucho más comunes. Cada uno de los 12 mundos de Cloud Tower de los 12 palacios tenía un número enorme de estos golems. Como Nin y los demás lo vieron, la persona en su grupo que era más probable que tenga un verdadero, ridículamente poderoso triunfo tarjeta tenía que ser Scafar Bradshaw. Después de todo, su partidario era el todopoderoso Hegemon, alguien que realmente podría ser descrito como de pie en el ápice absoluto de los territorios sin fin. Incluso el más casual de las cartas de triunfo otorgadas por el todopoderoso Hegemon sería terriblemente poderoso. Por desgracia, la respuesta de Esquifire decepcionó a los 4. Ah. Esto va a ser complicado. Ese escudero golem era comparable a un Daolord del tercer paso. Esos golems son muy caros. Su amo podría muy bien ser un Daolord a nivel verge. El príncipe Greathoy estaba bastante preocupado. Nin envió un clon de poder divino para descender sobre el mundo estado de la pintura de Mirror Snow. Señores, Nin miró al asesino, al pescador, al emperador vestido de oro y al espadachín. ¿Puedes ayudarme a atar este golem? Nin miró al capturado capo de escudo golem. Aunque era mucho más débil que los golems que el emperador Mirror no había dejado atrás, todavía tenía el poder de un Daolord del tercer paso y era capaz de dominar el grupo de Nin e incluso matarlos en un corto periodo de tiempo. Por desgracia, Nin había engañado al lanzar un golem aún más aterrador, el asesino. Incluso si te ayudamos a atarlo, no podrías atarlo. El emperador vestida de oro sacudió su cabeza. Todo lo que podemos hacer es mantenerlo atrapado aquí y asegurarnos de que no pueda resistir. Al final, sigue siendo un golem extraordinario, mientras que su energía inmortal permanece en el nivel mundial. Si deseas enviar tu energía forzada al cuerpo del golem y borrar el sello de su amo, no hay manera de que puedas hacerlo. Nin asintió con la cabeza. Simplemente había esperado que los 4 golems tuvieran algunos trucos especiales. Un poderoso golem comparable a un Daolord del tercer paso estaba justo enfrente de él, indefenso y atado, pero no había forma de atarlo. Era una lástima que su energía de la niebla de la Sureflover no pudiera salir de su cuerpo. De lo contrario, podría haber sido capaz de utilizarlo para atar el golem en su lugar.
Tengo una pregunta para ti. Nin dirigió su mirada hacia el golem. HMPH, el golem altísimo dejó escapar un resoplido frío. Deja de luchar, mocoso. Los 5 de ustedes van a morir. No tienes ni idea de a quién te has enojado. Oh, ¿y a quién nos molestamos? Nin sonrió. HMPH, el golem imponente barrió la zona con su mirada, sus ojos brillando con fuego, soltó una risita. Hay algunas cosas de las que no puedo hablar, pero aunque estos golems tuyos son un poco más fuertes que yo, no son mucho más fuertes. Incluso si todos ellos te ayudaron, todavía no tendrías ninguna posibilidad de sobrevivir este encuentro. Ni siquiera serás capaz de luchar. Nin rió fríamente. ¿Así que estaba hablando del Daolor detrás de usted? Lo sabrás muy pronto. El golem se cerró la boca, sin decir nada más. Había algunos secretos que incluso él no se atrevió a divulgar. Había recibido órdenes estrictas hacía mucho tiempo con respecto a estos asuntos, y como golem nunca violaría las órdenes que le dieron. Nin no pudo evitar empezar a preocuparse aún más. A juzgar por el comportamiento del golem, el golem parecía sentirse sumamente confiado en el resultado de esta pelea. ¿Por qué? ¿Qué le daba tanta confianza? ¿Los 5 iban a morir aquí? Nin no estaba tan asustado, ya que tenía un clon en el mundo exterior que le permitiría reconstruir su cuerpo. Aunque habría perdido 6 armas eternas, 4 golems poderosos y las 7 rayas de Dao agua y Dao relámpago en su cuerpo, él todavía estaría vivo. El precio que pagó por morir aquí sería pesado, pero mientras estuviera vivo siempre habría más posibilidades en el futuro. Pero Nin no tenía ni idea de si Grethoy, Solevind, Scafar Bradshaw y Firesurge tenían clones en el mundo exterior. Había algunos secretos que simplemente no preguntar o decir a otros. Dentro del pabellón, aunque los 5 sabían que la situación era peligrosa, no tenían salida. Ellos tuvieron que enfrentarlo. Los 5 se unieron para abrir de nuevo las puertas de piedra al otro lado del pabellón. Granbel, las puertas de piedra comenzaron a abrirse lentamente. Esto, Nin y los demás tomaron respiraciones profundas. El aura de odio y resentimiento aquí tenía que ser 1000 veces mayor que el aura había estado en el aire sobre la gran prisión. El odio era tan intenso que se había licuado en una piscina de color verde oscuro que giraba en un vórtice de más de un centenar de arroyos de odio que rodeaban una flor absolutamente hermosa y enorme. Esta flor tenía muchas hojas negras. Nin contaba exactamente 1000 de esas hojas negras, y estaban superpuestas una encima de la otra de una manera extraña, malvada, pero hermosa. Encima de las hojas había los pétalos conmovedores del alma. Los pétalos de las flores eran multicolores y emanaban un aura de fragancia embriagante. Eran realmente deslumbrantes en su belleza, y emanaban vagas corrientes de luz de arco iris. Todo ese odio significaba alimentar esta flor. Nin y los demás sintieron temblar sus corazones cuando vieron esta vista. Las profundas corrientes verdes de odio se centraban alrededor de esta piscina, condensándose en una forma líquida real que luego se separaba en 100 arroyos que se usaban para nutrir la flor de una manera extremadamente detallada. ¿Una flor prismática Kilolead? El señor del corazón Solevind murmuró estas palabras suavemente. ¿No se supone que esas flores son imposibles de cultivar? Pensé que solo podían crecer naturalmente en ciertos ambientes. El príncipe Grethoy también se sorprendió. Nin y los demás habían oído hablar de las famosas prismáticas Kilo Leaf Flowers, que eran conocidas en los territorios sin fin. Era uno de varios ingredientes preciosos que eran necesarios para refinar algunos verdaderos tesoros mágicos, y era increíblemente precioso. Una sola flor valdría aproximadamente 1 millón de cubos de néctar del caos. Sin embargo, basándose en lo que Nin y los demás sabían, estas flores solo podían crecer en entornos naturales. Pero ahora, parecía que había una potencia importante que era capaz de cultivarlas. Sí. Esta es una flor prismática Kilolead. Una voz sonó de repente. Nin y los demás simultáneamente volvieron la cabeza para mirar. Vieron un rayo de luz oscura manifestarse lentamente en los cielos, revelando una figura etérea que poco a poco comenzó a materializarse en un Daolor vestido de negro. El Daolor de túnica negra aterrizó, mirando fijamente a la Prismatic Kilo Leaf Flower con una mirada lejana en los ojos. Luego se volvió para barrer a los 5 con su mirada. Los 5 de ustedes son capaces de igualar Daolords del segundo paso, a pesar de estar simplemente en el nivel mundial. Me imagino que todos ustedes tienen fondos increíbles. Ni siquiera mi propio maestro estaría dispuesto a ofender al poder mayor que sin duda está detrás de ti. Nin y los demás sintieron que sus corazones se volvían fríos. Cuanto más casualmente este Daolord hablaba, más nerviosos se volvían. Solo alguien que poseía una ventaja absolutamente abrumadora en el poder actuaría tan casualmente. Si ese es el caso,
¿Por qué no nos dejas ir, mayor? Podemos jurar juramento de no revelar nunca información alguna sobre el sacro inmortal a nadie, dijo Solevind. ¿No te has dado cuenta? Desde que entraste en el sacro inmortal realm, todas tus conexiones con el mundo exterior han sido cortadas por completo. El Dao Lord, vestido de negro, miró con curiosidad a ellos. La razón por la que establecimos la formación que separó este reino del resto del universo fue para evitar que alguien se escapara información al respecto. ¿Y ahora que has visto la flor prismática Kiloleav, no sabes quién te has ofendido? Ni los demás parpadearon. Realmente no tenían idea, porque no eran de este universo. Dada la monstruosidad con que eres, la secta detrás de ti tiene que ser increíblemente poderosa. Me imagino que tu secta te hubiera hablado de los miembros más poderosos de la Iglesia de la Aniquilación. El Dao Lord, de túnica negra, se quedó perplejo. La única persona en el universo entero que puede cultivar estas flores kilométricas prismáticas es mi maestro, el emperador Trisilk. ¿No sabes nada? Libro 28, Región de Archaeus, capítulo 14. Dos opciones para elegir. Jinin y los demás intercambiaron miradas, sus corazones temblando. ¿El emperador Trisilk? Naturalmente, nunca habían oído hablar de este emperador Trisilk antes, pero incluso un necio podía entender que tenía que ser un eterno emperador. Y supuestamente, él era el amo de este Dao Lord vestida de negro y era la única persona en este universo alterno entero que podía plantar flores prismáticos Kiloleav. Claramente, no era solo un emperador eterno, era increíble. Los 5 de nosotros solo queríamos viajar a través de la región de Archaeus. ¿Cómo diablos logramos enfrentarnos a un emperador eterno? Cuando Dao Lord, vestido de negro, vio cómo los rostros de Nin y los demás se ponían pálidos, no pudo evitar reír. Parece que ahora lo entiendes. ¿Y qué si es un emperador eterno? Mi amo mata a los emperadores eternos tan fácilmente como voltear su mano, dijo el príncipe Greatjoy fríamente. Será mejor que nos vayamos. De lo contrario, dado las habilidades de mi maestro, él definitivamente será capaz de averiguar quién nos mató, incluso si esto termina siendo un poco molesto para él. No solo será usted quien será condenado, el emperador Trisilk mismo no podrá resistir la ira del maestro. No hay necesidad de amenazarme. El Dao Lord de túnica negra sonrió. Los 5 de ustedes están en el nivel mundial, pero lo suficientemente talentosos para igualar Dao Lords del segundo paso. Ni siquiera mi propio maestro tiene 5 discípulos tan talentosos bajo su tutela. Me parece muy probable que uno de los 16 Starkings de la Iglesia de Aniquilación esté detrás de los 5 de ustedes. ¿Estoy bien? Nin y los demás estaban aturdidos. Ellos sabían un poco sobre la Iglesia de Aniquilación. El miembro más exaltado de la Iglesia de la Aniquilación fue, sin duda, su líder legendario. Su líder era la persona que unificaba todo este universo alternativo, y él era indescriptiblemente poderoso hasta el punto de ser prácticamente omnipotente. Lo más probable, ni siquiera el todopoderoso Hegemon sería un partido para él. En segundo lugar al líder eran los 16 Starkings. Debajo de los Starkings estaban los poderosos paladines. La secta de 9 Godstars que el grupo de Nin había encontrado originalmente al entrar en este universo alternativo solo tenía un solo paladín en su organización. Hablando en general, los Dao Lords ordinarios de nivel de vértice no estaban calificados para recibir el rango de paladín. Solo Dao Lords impresionantemente poderosos, junto con emperadores eternos, fueron calificados para ser llamados paladines. Como dije hace un tiempo, ni siquiera mi amo querría ofender a la persona que está detrás de los 5 de ustedes. Por desgracia, fue culpa tuya por irrumpir en el Sacro Imperio Inmortal. Ya no importa lo poderoso que es la persona que está detrás de ti. El Dao Lord, de túnica negra, se echó a reír. Para evitar que tu escuela y tu amo te rastrearan, tan pronto como entraste en mi hacienda, envié a mis subordinados a destruir los eras de transferencia del espacio-tiempo que unían el reino mortal con este reino inmortal sagrado. Nin y los otros estaban aturdidos. A partir de este día, ese reino mortal ya no estará conectado a este mundo nuestro. El Dao Lord de túnica negra suspiró. Debido a los 5 de ustedes, tuve que sacrificar un gran continente. Por desgracia, tuve que asegurarme de que no hubiera manera de que tu escuela te rastreara hasta este lugar y me atacara aquí. Decidí quitarte todos los rastros de tu muerte. Si el arsenal de transferencia del espacio-tiempo entre el reino mortal y el reino inmortal sagrado fue destruido, incluso si una gran potencia logró rastrear el grupo de Nin al reino mortal, no habría manera de averiguar dónde se encontraba el reino inmortal sagrado. En el mundo exterior, la única persona que incluso conoce este sacro inmortal realm existe es mi maestro. El Dao Lord de túnica negra sonrió fríamente. En cuanto a mí, me han asignado permanentemente a este lugar.
Sin el permiso del maestro, ni siquiera se me permitirá salir. En cuanto a la formación que rodea este reino, mi amo fue el que personalmente lo creó. Esto asegura que este reino está completamente separado del resto del mundo. Incluso si tienes otros clones fuera, no habrá manera de que puedas sentir dónde está este reino. Así, nadie sabe que estás aquí, y nadie será capaz de encontrarte. En cuanto a la lucha contra HMPH. Mi maestro creó personalmente esta formación, y yo soy la única persona que puede liberar completamente su poder. Ni siquiera un Daolor de nivel verge que tropecé en este lugar sería un partido para mí. El Daolor vestido de negro barrió los 5 con su mirada. Sin embargo, he decidido darte una forma de sobrevivir. ¿Una manera de sobrevivir? Nin y los demás miraron fijamente al Daolor de túnica negra. Habían adivinado hace tiempo que el Daolor tenía motivos ulteriores, por lo que había hablado con ellos durante tanto tiempo. Si realmente quería matarlos, lo habría hecho hace mucho tiempo. ¿Por qué primero les permitiría ver la flor prismática Kiloleaf y asegurarse de que sintieran desesperación al saber que habían transgredido contra el emperador Trisilk? Si realmente fueran genios que pertenecían a este universo, probablemente hubieran sentido desesperación al oír el nombre del emperador Trisilk. El emperador Trisilk era un verdadero demonio que había cometido pecados imponentes, y su idea era usar enormes cantidades de odio para nutrir Prismatic Kilolith Flowers. Imagínese lo habilidoso que estaba en el pecado y lo impetuoso que estaba en el odio, para que pudiera manipularlo tan eficazmente. Como un hombre que había cometido muchos pecados, había ofendido a muchas potencias importantes a lo largo de su vida, y, sin embargo, todavía estaba vivo. Aunque era simplemente un paladín de la Iglesia de la Aniquilación, él realmente era hábil para mantenerse vivo, lo más importante de todo. La verdadera especialidad del emperador Trisilk radicaba en la tortura. Podía incluso torturar a Daolords al borde de la locura, haciéndoles elegir suicidarse o someterse a él. Todos sus discípulos también eran expertos en tortura. Sí, una manera de sobrevivir. Si estás dispuesto a jurar juramentos de sangre para servirme por siempre y obedecer mis órdenes como mis esclavos, te perdonaré. El Daolord, vestido de negro, miró fijamente al grupo de Nin, con los ojos brillantes. Los 5 de ellos eran todos cultivadores monstruosamente talentosos que podían convertirse en Daolords cuando quisieran. Una vez que se convirtieron en Daolords, su potencial futuro sería ilimitado. Era perfectamente posible que los 5 se volvieran más poderosos que el propio Daolord. Y, si los hacía trabajar para él como mineros después de convertirse en Daolords, definitivamente serían mucho más efectivos que el golem de escudo. Su amo le había dado órdenes estrictas, cierto, pero eso era para evitar que los secretos fueran puestos en libertad. Si estos 5 juraron juramentos de sangre para convertirse en sus esclavos, entonces, naturalmente, no había posibilidad de que nada se desviara. Incluso mejor, con estos subordinados adicionales ayudándolo a minar este lugar, él sería capaz de terminar su tarea mucho más rápido y por lo tanto ya no tendría que permanecer aquí. ¿Se convierten en esclavos? Las caras de los 5 se tensaron. Impossible, rugió Solevind enojado. Nada es imposible. Daolord, de túnica negra, se echó a reír. Ante la muerte, todo se hace posible. Cambia tus condiciones, gruñó Solevind. Moriríamos antes de convertirnos en esclavos. Podemos llevar a cabo las tareas para usted y jurar no divulgar ninguna información sobre este lugar al mundo exterior, pero absolutamente no hay manera de que se convertirán en sus esclavos. La sonrisa desapareció de la cara de Daolord vestida de negro, solo para ser reemplazada por una frialdad helada. Solo tienes una opción, convertirse en esclavos y vivir, o morir. Solevind apretó los dientes. El Daolord, vestido de negro, miró fríamente a los 5. Hacerlo rápido. Mientras hablaba, una serpiente de apariencia salvaje comenzó a aparecer en el aire a su alrededor. La gigantesca serpiente se arremolinaba alrededor del Daolord vestido de negro mientras miraba fríamente al grupo de Nin con sus reptiles ojos sin emoción. Nin y los demás no pudieron evitar temblar cuando vieron esto. Sabían que probablemente podría acabar con ellos en un solo golpe. ¿Qué debemos hacer? Solevind, Nin, Greathoy, Esquifide y Firesurge intercambiaron miradas. El poder de esta formación es verdaderamente increíble. Él estaba diciendo la verdad. Aquí, en el Sacro Inmortal Realm, ni siquiera los Daolords de nivel verge podrían derrotarlo. El príncipe Greathoy envió mentalmente, ¿qué debemos hacer? Tengo algunas cartas de triunfo, pero serían a lo sumo capaces de lidiar con Daolords del tercer paso. Ni siquiera serían suficientes para lidiar con ese golem de escudo que acabamos de luchar, mucho menos este Daolord. Firesurge tenía una mirada fea en su rostro también. En cuanto a Esquifide, no dijo una palabra.
Realmente no tenía ningún triunfo en absoluto. El Dao Lord, vestido de negro, se sentaba allí tranquilamente junto a la Prismatic Kill Olive Flower, la enorme serpiente negra que seguía serpenteando a su alrededor. Dijo suavemente, dígame su elección. ¿Elige la vida o la muerte? Vida, de repente sonó una voz. El Dao Lord de túnica negra hizo una mueca de sonrisa mientras miraba al altavoz. En cuanto a Nin, él y otros tres también miraron al locutor con asombro. Era el señor del corazón Solevind. El señor del corazón Solevind acababa de aplastar un extraño colgante de jade en sus manos, causando una oleada arcana de poder aterrador para descender. Vos. Estaba sin forma. Incoloro. Informe, ni los demás no podían verlo o sentirlo en absoluto, todo lo que podían percibir era que algo completamente aterrador había aparecido como una ola de algo que se desprendía de ellos. La sonrisa de Dao Lord, vestida de negro, se volvió rígida y una expresión de terror absoluto apareció en sus ojos. Abrió la boca como si estuviera a punto de decir algo, pero entonces, todos los rastros de la vida huyeron de su cuerpo. Lo único que quedaba era su cadáver sentado, y ya no tenía ningún rastro de vida en él. En cuanto a la serpiente aterradora que había sido creado por el poder de la formación, se disipó completamente en la nada. ¿Él murió? Nin y los otros tres estaban aturdidos mientras miraban a Hard Lord Sowen. Ah. Al igual que eso, me vi obligado a usar el sello Dao que salvó vidas que el Hard Force Palace me concedió. El señor del corazón Solevind suspiró suavemente. Dao sellos como que no están disponibles para la venta en cualquier lugar. El poder de cada sello es increíblemente grande, equivalente al señor del palacio mismo que golpea con el 30% de su energía máxima. Podría matar incluso a un Dao Lord nivel verge. Nin y los demás estaban sin palabras. Cielos. ¿Un Dao sello comparable a un 30% de poder máximo golpe de la palacio señor del palacio del corazón? El palacio de la fuerza del corazón realmente tenía muy pocos Dao Lords, pero era uno de los palacios más aterradores de los 12 palacios precisamente porque cada uno de ellos era verdaderamente increíblemente poderoso. En cuanto al señor del palacio, si él debía intervenir personalmente, incluso los emperadores eternos se pondrían pálidos de espanto y se escabullirían. Una huelga que contenía el 30% de su poder total, tal golpe amenazaría incluso a los emperadores eternos hasta cierto punto, y mucho menos a los Dao Lord ordinarios. El sello Dao es un poco ridículo. El príncipe Greatjoy quedó atónito. ¿Estás seguro de que eres el imperial, no él? Firesurge miró a Skegfar Bradshaw. Eso es solo, murmuró Skegfar Bradshaw. Nuestro palacio de Hardforce es diferente de tus palacios. Tenemos miembros muy BU, y así que verdaderamente tratamos a cada miembro como lo haríamos con la familia. Naturalmente, me dieron algunas medidas de protección para esta aventura. El señor del corazón Solevind sonrió. Una pena, solo me dieron 2 sellos Dao de este nivel de poder. ¿Tienes otro? Los 4 empezaron a ponerse celosos. Parecía como si el viejo refrán, menos es más, realmente era verdad. El Hard Force Palace tenía muy pocos miembros, por lo que era increíblemente amable con los pocos miembros que tenía. El príncipe Greatjoy miró de soslayo el cadáver sentado y sin vida de Dao Lord, de túnica negra. El Dao Lord de túnica negra tenía una mirada de terror en su rostro y tenía la boca abierta. Claramente, la muerte había descendido sobre él con una velocidad increíble. Había muerto mientras seguía asombrado. Libro 28, Región de Archaeus, capítulo 15, El secreto del reino inmortal sagrado. El señor del corazón, Solevind, miró fijamente el cadáver de Dao Lord vestido de negro, y luego dijo, este Dao Lord era extraordinario. Probablemente era el segundo y último Dao Lord aquí en el reino inmortal sagrado. Ahora que ha muerto, probablemente podremos salir de este lugar pronto. Es posible que su amo, el emperador Trisilk, pudiera tener algunos métodos únicos que le alertaran de la muerte de su persona. Podría estar dirigiéndose hacia este lugar ahora mismo. Una vez que llegue, estaremos verdaderamente condenados. Tenemos que salir de aquí tan pronto como sea posible. Nin y los demás asintieron. El Palacio del Corazón podría haber dado a Solevind un poderoso sello Dao protector, pero no sería suficiente para matar a un emperador eterno. A lo sumo, solo lo ataría por un periodo de tiempo. Incluso si el señor del palacio estuviera presente personalmente, sería muy difícil para él matar a un emperador eterno. Recogeré el cadáver por ahora. Después de escapar del Sacro Imperio Inmortal, podemos atar sus tesoros de almacenamiento y dividir esas cosas, dijo Solevind. No. El príncipe Greatjoy inmediatamente argumentó, Solevind, usaste un sello Dao salvavidas para matarlo.
Todos los tesoros te pertenecerán naturalmente. Usaste un sello DAO que representó el 30% de una huelga de máxima potencia del Palacio Lord of the Hardforce Palace. Me imagino que podríamos vender todos los artículos de este DAO Lord, y todavía no valdría tanto como ese sello DAO. Incluso si lo tomaste todo, todavía estás saliendo detrás. Solevind se quedó sin habla. Correcto, Solevind. Skifire Brixore dijo lo mismo. No vamos a aprovecharte de esta manera. Podemos dividir los tesoros que ganamos al matar a ese DAO Lord débil del primer paso, pero ese golem y estos tesoros de DAO Lord vestidos de negro pertenecerán a Dark North y a ti, respectivamente. Usaste un sello DAO extremadamente poderoso, mientras que el hermano Dark North tuvo que usar ese favor de su ayudante. Estos dos asuntos no son comparables. El hermano Dark North capturó ese golem, pero no hay manera de que pudiéramos dividirlo. Los tesoros del DAO Lord, sin embargo, son útiles para todos, argumentó Solevind. Innecesario. Deja de discutir. No lo estamos tomando, y no hay nada que puedas hacer para convencernos de lo contrario. Ni los demás se rieron al rechazar las sugerencias de Solevind. Se conocían desde hacía miles de años y todos eran muy amistosos entre sí. Del hallazgo, Solevind era el más lógico y el más confiable. Solevind sacudió la cabeza, luego dijo con resignación, bien, entonces. Seré desvergonzada y lo aceptaré todo. Correcto. Esta Prismatic Kilolith Flor es bastante en plena madurez también. Vamos a cosecharlo. Tomaré todos los tesoros de DAO Lord con vestidos negros, pero después podremos dividir el valor de la flor. Convenido, cosecha primero. Waterlord Firesurge agitó la mano. Instantáneamente, una corriente de agua surgió y formó una mano gigante que suavemente ahuecó la distante, hermosa flor, luego la arrancó de una vez. Vamos, sigamos explorando, dijo el príncipe Greatjoy. Aún tenemos que encontrar el núcleo de esta formación. Tenemos que romper la formación. Solo entonces podremos salir de este sagrado reino inmortal. Nin y los otros 5 rápidamente comenzó a avanzar una vez más. Habría tiempo de sobra para separar los tesoros más tarde. En este momento, cada segundo extra que pasaron en este sacro inmortal reino fue otro segundo de peligro para ellos. ¿Quién sabía cuándo regresaría el emperador Trisilk? Aunque lógicamente hablando, el reino inmortal sagrado tenía esa enorme formación que la separaba por completo del mundo exterior, lo que significaba que el emperador Trisilk no debía estar enterado de la muerte de DAO Lord con vestidos negros. Al final fue el propio emperador eterno quien había establecido esta formación. Él podría haber puesto en ciertos mecanismos que le harían saber sobre lo que estaba sucediendo en el reino inmortal sagrado. Era un emperador eterno. Incluso si estuviera muy lejos, probablemente no le tomaría tanto tiempo para apresurarse al sagrado corazón inmortal. Si los 5 fueron capturados aquí, realmente estarían terminados. Darse prisa. Vamos a mudarnos. No había más barreras frente a ellos. La plantación de la flor había sido esencialmente el lugar más importante en toda la finca, después de todo. Abrieron la enorme puerta de piedra delante de ellos, solo para ver un pasillo circular detrás de ella. El pasillo estaba lleno de formaciones complicadas hechas de runas divinas, y la energía inmortal fluía a través de las runas con increíble poder. Más de 10.000 tipos extraños de piedras estaban presentes también. Algunas de las piedras eran de joya, algunas blancas y resbaladizas, otras oscuras y sombrías, mientras algunas emanaban auras de frío increíble. Todo tipo de piedras diferentes y extrañas estaban esparcidas por este lugar. Somos ricos. Los ojos del príncipe Greatjoy se abrieron. ¿Tantos tesoros? Solevind barrió la habitación con su mirada. Todo combinado, estas piedras tienen que valer por lo menos 10 millones de cubos. Nin se sorprendió por las implicaciones de esto. Cielos. ¿10 millones de cubos? Esta fue una suma de dinero absolutamente enorme, incluso para un DAO Lord nivel verge, pero estas piedras fueron simplemente utilizados para impulsar esta formación. Dividiremos estos tesoros en 5 porciones. Cada uno de nosotros recibirá una porción, dijo Solevind. Ah, está bien. Seremos lo suficientemente desvergonzados como para aceptar esa sugerencia. Bien, Greatjoy y Hinin tampoco rechazaron. En verdad, todos se sentían bastante desconcertados y sospechosos. De lo que había dicho el negro DAO Lord, esta formación fue creada personalmente por ese emperador eterno que había ordenado a DAO Lord de túnica negra para proteger este lugar. ¿Qué secretos tenía este lugar para que el emperador eterno ordenara a un DAO Lord tan poderoso que permaneciera aquí permanentemente? ¿Por qué pagó un precio tan enorme y creó personalmente una formación tan complicada aquí? Nadie está al mando de la formación, y el núcleo de la formación es la parte más débil de cualquier formación. Será fácil romperlo. No te muevas, todo el mundo. Déjeme tratar con él,
Sollevin dijo. Aunque nadie estaba al mando de la formación, todavía tomó a alguien en el nivel de olor de poder para romperlo. Sollevin recogió cuidadosamente una piedra preciosa tras otra. Después de recoger cuidadosamente un total de 12 piedras, el poder de la formación comenzó a desvanecerse. Sollevin sonrió. A continuación, puedes hacer lo que quieras. Esta formación ya no es capaz de luchar contra nosotros. Derecha, hagámoslo. Nin y los demás todos trabajaron en concierto, cada uno de ellos recogiendo aproximadamente una quinta parte del total de tesoros presentes. Con todos los tesoros recogidos, la formación se rompió naturalmente. La formación está hecha para. Podemos marcharnos ahora. El príncipe Greyjoy reveló una mirada de deleite. Sin embargo, todavía no hemos descubierto qué secretos este lugar está sosteniendo, para que un emperador eterno ponga las dos formaciones y los guardias sobre este lugar. No hay otros pasajes de esta finca, dijo Sollevin. Los misterios no importan. Vamos a salir primero. Convenido. Realmente no había otros pasadizos que tomar. Habían ido tan profundamente como podían en la finca, y ya habían descubierto el núcleo de la formación en la capa más baja de la finca. Silbido. 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 Nin y los demás se movían increíblemente rápido. En solo una sola respiración vale la pena de tiempo, volaron fuera de la finca. Ya no había barreras aquí para detenerlos. Nin y los demás levantaron la cabeza para mirar el cielo. Sus rostros se pusieron pálidos. No es bueno. Todos se sintieron sorprendidos. La barrera de la formación que cubría todo el sagrado corazón inmortal ya había roto, revelando el mundo más allá. Fuera del sagrado corazón inmortal había un mar sin fin de energía ardiente y ardiente. También había enormes piedras ardientes que volaban por los cielos. En resumen, era un infierno absolutamente apocalíptico. La barrera había bloqueado completamente el mundo exterior, pero también había protegido el sacro imperio inmortal. Ahora que la formación había sido cancelada, las fronteras del sacro inmortal realm comenzaron a derrumbarse cuando las llamas ardientes del infierno que lo rodeaba descendieron. El reino inmortal sagrado está a punto de romperse. Dejemos a esos mortales una mano. Nin y los demás podían decir de inmediato que no había manera de que pudieran salvar el sacro inmortal realm. Inmediatamente comenzaron a teletransportarse a los lugares donde los cultivadores estaban reunidos. Hace poco, los cultivadores habían sido liberados de su pesadilla y habían recuperado su libertad. Estaban planeando cómo establecer un hogar para ellos mismos cuando de repente, algo aterrador había aparecido en los cielos. Un sinfín de corrientes fluidas de energía ardiente comenzaron a barrer hacia abajo hacia ellos. Todos sabían que iban a morir. Solo podían ver cómo los fuegos del infierno comenzaron a descender hacia ellos. No había manera de que pudieran resistirse. Nin apareció de la nada, luego agitó su mano y causó que más de 10 millones de cultivadores fueran atraídos a su tesoro. Ven aquí. El Señor del Corazón Sollevin apareció en otra parte del mundo, rescatando a los cultivadores completamente aterrorizados y desesperados. En solo 2 horas de tiempo, todos los cultivadores de todo el continente habían sido rescatados por el grupo de 5 de Nin. Retumbar, las ardientes corrientes de fuego y las rocas llameantes cayeron hacia abajo. Cada vez que golpeaban contra el reino inmortal sagrado, todo el continente temblaba y temblaba. Todo el continente comenzó a romperse y desmoronarse en múltiples pedazos. Estaba completamente desintegrándose. Nin y los demás eran extraordinariamente poderosos. El poder de las llamas apocalípticas fue suficiente para arruinar este reino, pero no fue suficiente para dañarlos. Solo se quedaron allí en el aire, rodeados por el dominio de la espada Yin-Yang, que se extendía a lo largo de 10.000 kilómetros. Las ardientes corrientes de energía y las llamas de fuego fueron destruidas inmediatamente una vez que se acercaron al grupo. El continente ha terminado. Después de rescatar a los cultivadores mortales, Nin y los demás simplemente observaron y suspiraron. Rápido, allá. El rostro del príncipe Greyjoy cambió cuando señaló hacia una parte de la finca del Daolord. Ahora que todo el continente se había roto, podían ver algo que se había escondido en el fondo del continente. Allí, pudieron ver una enorme montaña levitando que se formó a partir de piedras ardientes. El pico de la montaña era aproximadamente de 1.000.000 de kilómetros de tamaño y había extrañas ondas espaciales que lo cubrían. Nin y los demás estaban completamente aturdidos. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.